Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Marisol, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Bien, en general, todo bien, cansado ya. Estamos todos cansados ya, parece. Sí, se siente el año. ¿Y tú cómo tienes tu resfrío? Hoy bien, bien. Me- Sí, ya estoy mejorcito, así que igual tengo ya, todavía un pedacito ahí del pez, pero ya casi nada. Así que pasó, pasó. ya, súper, muy bien. Tengo una duda, Marisol, porque en la Dígame. planificación aparece del 1 al 7 esta semana. Sí, está Ah, ya, mal. pero me asusté y dije, tengo que enviar el trabajo y no. No, 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 está mal. Acabo de darme cuenta que me equivoqué. Ah, ya, ya, no, Así pero que perfecto. está muy bien. Ya, es súper. Eso. Y lo otro, Marisol, me voy a tener que retirar un Dígame. poquito más temprano hoy día, como a las 4 más o menos. Tengo que ir a ver un paciente y no, Sí, si no alcanzo a llegar. ya, no te preocupes. No te Así que preocupes. eso. Muy bien. Ta, 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 ta. Ya, vamos a partir. Ya, hay hartas cosas que ver, pero vamos a tratar de hacer lo más cortito posible en honor al tiempo. ¿Ya? Lo primero es ver algo que es muy importante, que obviamente se refiere a la fase de la simulación clínica en alta fidelidad. ¿Ya? Y a veces uno se confunde un poquito con alta y baja, pero la idea es que aclaremos cada uno de los conceptos, ¿ya? Entonces tenemos la fase de la simulación clínica en alta fidelidad. Lo primero es entender que cuando hablamos de alta fidelidad estamos entendiendo, ¿cierto?, que es alto realismo. Y eso es súper importante que lo tengamos muy bien conceptuado. Es decir, está correcto el paciente, la historia clínica, los exámenes, el examen físico. Así que lo que siempre tenemos que tener muy presente es que esto sea lo más fidedigno posible. Es una herramienta educativa que permite recrear escenarios clínicos complejos de forma realista. Así que, hola Dani, qué bueno que llegaste. Así que eso también hay que tenerlo claro. ¿Y cuál es su Hola, objetivo? Hay Marisol, muchos, hola Dani, bueno, hay ¿estás? muchos objetivos. Muy bien, aquí estamos viendo las fases de la simulación clínica de alta fidelidad. Es del Entonces, video, disculpa, es del video que subiste, ¿o no? De la semana pasada. sí. Ah, ya, súper, que lo alcancé a ver. Ya. Entonces, desarrollamos habilidades clínicas, toma de decisiones, trabajo en equipo y razonamiento clínico. ¿Se acuerda que conversamos la vez pasada de la importancia de tener claridad que la baja fidelidad son efectivamente competencias, ¿cierto? Competencias técnicas, instalación de vía venosa, toma de muestras de sangre, examen físico, etcétera. Cuando hablamos de baja compleja, donde todo esto se integra para desarrollar un caso clínico, pero en alta fidelidad ya la parte técnica va de lado. En el fondo asumimos que la persona sabe hacer cosas técnicas, sabe instalar vías venosas, sonda Foley, hacer examen físico, etcétera, porque aquí lo que queremos ver es otra cosa. Aquí lo que queremos ver es cómo se comporta con el paciente, el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de decisiones, el razonamiento
razonamiento clínico, es decir, vamos a competencias de más alto nivel. Por eso siempre hemos dicho que nadie va a aprender una competencia baja en alta fidelidad. Eso uno como docente tiene que tener súper claro que eso ya está listo, ya eso está ok. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en simulación clínica de alta fidelidad? Primero planificamos nuestro escenario, hacemos el pre-briefing y el briefing. Recordemos que el pre-briefing estamos hablando de las instrucciones que uno le da al estudiante en términos genéricos, es decir, chiquillos, estamos acá en un escenario de alta fidelidad, la idea es que va a entrar solamente 2 estudiantes del escenario, el resto se va a quedar detrás de la sala de espejo, vamos a mirar, les quiero pedir que por favor saquen la guía, ¿cierto? Y empiecen a mirar la pauta de cotejo, si hay una pauta o una rúbrica, o usted haga de watchman, ¿cierto? Que es como el vigía, y anote paso a paso qué es lo que está sucediendo. Es decir, aquí el pre-briefing es como la estructura de cuánto va a durar el escenario, quién va a entrar, qué es lo que va a hacer el otro, etcétera. Cosas globales. En cambio, cuando hablamos de briefing, estamos hablando que ya estoy dentro del escenario y tengo ya mis 2 estudiantes seleccionados, o un estudiante o 3 o 4, dependiendo del caso. Y a ese estudiante yo le doy el briefing. El briefing es la instrucción del caso clínico, es decir, usted está en el servicio de urgencia, le cuento que este es el paciente que se llama Juan González, tiene 47 años, hace 3 horas empezó con un fuerte dolor precordial, es traído por su señora, está aquí acostado, ¿cierto? ¿Y qué cuenta usted en este escenario? Cuenta con oxígeno, con electrocardiografía, con carro de paro, con desfibrilador, con todos los medicamentos. También tiene la posibilidad de llamar por teléfono si es que requiere asistencia o derivación, etcétera. Eso es el brief, es decir, yo contextualizo ahora el caso clínico y las condiciones, ¿ya? El pre-briefing es como yo distribuyo la labor. El pre-briefing es como va a entrar todo, el resto se queda afuera, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿ok? Son como instrucciones generales. En cambio, el briefing son instrucciones específicas donde yo como docente le explico el caso clínico. Acá es súper importante crear una ficha ya donde la ficha diga, yo le digo ya, como una entrega de turno, igual que una entrega de turno, yo digo ya, estamos el escenario de urgencia, tiene estos elementos, tiene estos otros, tienes posibilidad de llamar, o sea, lo contextualizo en dónde está y qué recursos tiene. Ya, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? No, perfecto. Entonces aquí es súper importante una ficha, te cuento, don Juan González, tantos años, ingresa hace 3 horas con dolor precordial, antecedentes mórbidos son esto y esto y esto. Entonces siempre el brief termina con una instrucción a los 2 estudiantes. No puedo dejar al estudiante solo en el escenario y ya, que les vaya súper bien, sino que yo le digo, ya chiquillos, ¿estamos de acuerdo con las indicaciones médicas, con los exámenes que le tomaron, ¿cierto? Ya, ok. Y ahí mismo le digo, mire, tiene una vía venosa en el brazo derecho pasando un suero y tiene una sonda Foley que está dando orina colúrica, tiene una sonda nasogástrica. Es una entrega de turno, ¿ok? Básicamente. ¿Estamos todos de acuerdo? Súper. Entonces ahora, chiquillos, la instrucción para ustedes es que tienen que entrar ahora a evaluarlo. Y cuando lo evalúen, ¿cierto? Lo que vaya saliendo, ustedes tienen que ir, obviamente, haciendo las acciones que se espera de los hallazgos que ustedes vayan encontrando. Es decir, yo les doy una instrucción o le puedo decir, chiquillos, necesito que ustedes le hagan un pequeño resumen para trasladar el paciente a la unidad coronaria, por ejemplo. Es decir, le doy una pequeña instrucción para que el estudiante se focalice y diga, ah, ya, tengo que llegar, valorarlo, hacer una evaluación, porque tengo que trasladarlo. Obviamente que cuando ingresa ya, ahí yo le puedo cambiar el escenario y el paciente hace, no sé, una taquicardia ventricular y cae en paro. O sea, ahí empieza el escenario lo que yo quiero, pero tengo que darle esa instrucción. Entonces yo le digo, ¿está todo de acuerdo? Momentos para hacer las preguntas pertinentes. Sí, muchas veces los estudiantes acá, que son medio ansiosos, te dicen, ¿puedo revisar el carro paro? ¿Puedo revisar las cosas? Porque como que empiezan como a estresarse. Y uno dice, sí, 5 minutos para que revisen su escenario, vean el carro de paro, abran las gavetas, vean los medicamentos que tiene, ¿cierto? Pueden ustedes organizarse también
antes de esto, y uno le da unos minutos para que se organicen, ¿ya? Eso baja mucho la ansiedad, porque cuando están muy ansiosos, tú los tiré como al vacío, como que empiezan, no, es que necesito saber más, qué sé yo. Entonces ahí tú le dices, ya tranquilo, tienes 5 minutos para revisar lo que tienes. Y ahí la instrucción final es uno le dice, bueno chicos, cuando yo le diga inicio el escenario, se inicia la acción. Entonces, ¿estamos ok? Perfecto. Tú sales del escenario, cierras la puerta y ahí te das cuenta que los estudiantes se ponen de acuerdo, empiezan a mirar las cosas, abren los cajones, etcétera. Y tú dices, ya, yo voy a ser el líder, tú vas a hacer esto, qué sé yo. Y es muy gracioso, ¿ah? Porque se ponen de acuerdo y cuando empieza el escenario, generalmente el rol que se autoadjudicaron nunca fue, ¿ya? Porque ahí aparece el rol, aparece el modelo mental. Digo, ya, yo voy a hacer tal cosa, pero cuando ya el escenario está en marcha, la gente empieza a hacer lo que estima conveniente. Entonces tú te das vuelta y tú dices, ok, probando sonido, se escucha bien, súper importante. Y también hay cosas que son no menores que hay que decirle al estudiante, si usted no escucha bien, tiene que decir en voz alta, no estoy escuchando bien, porque a veces, muchas veces, los estudiantes no dicen eso y uno sigue el escenario y en el debriefing dice, lo que pasa, profe, es que no le escuchaba nada. Entonces el estudiante tiene que tener esa claridad y tranquilidad de decir en voz alta, no se escucha, para poder obviamente enmendar el sonido, ¿ya? Así que eso también son cosas bien técnicas, pero es importante. Cuando nosotros decimos el inicio del escenario, empieza la acción. Y ahí empieza la acción y ahí obviamente tienen que monitorizar al paciente y cuando lo monitorizan yo le doy, ¿cierto?, el electrocardiografía continua. Si le colocan el mango de presión y toman la presión arterial, ahí le doy la presión arterial. Es decir, para que haya un signo clínico, ¿cierto? Una frecuencia cardíaca, tiene que estar monitorizado el paciente. Es decir, no puede aparecer en el monitor si es que no aparece, obviamente, la persona no conectó el manguito de presión, no conectó los electrodos. Eso es irreal, ¿cierto? Ojalá fuese así el mundo real, que yo no conecto nada y aparecen los datos. Tengo que conectarlo. Y ahí empieza otra situación que el estudiante va a tener que empezar a preguntarle al paciente cómo se siente, y ahí usted como docente pasa a ser voz de paciente, que es súper complejo y hay que entrenarlo. Entonces el paciente dice, no sé, el estudiante, cuénteme cómo se llama usted, tú tienes que tener súper claro, me llamo Juan González, ¿qué edad tiene? Tengo 47 años, sí, tengo que tener un guión clarito, porque si empiezo a titubear, obviamente que se pierde el contrato de ficción. Entonces, cuénteme, ¿tiene algún antecedente mórbido? No, no tengo nada. ¿Toma medicamento? No, no tengo, no tomo nada. Perfecto. ¿Es alérgico? No, no soy alérgico. Tengo que empezar a contestar en tiempo real, porque ¿qué es lo que pasa? Si el estudiante pregunta y uno se queda en silencio, ya se pierde el contrato de ficción. Ya en ese momento el estudiante queda así, pregunto y nadie me responde, entonces como que queda en el aire y empiezan a mirarse. Entonces, tú como docente vas a ser voz de paciente y vas a tener que tener mi sugerencia, el guión bien escritito al lado, y a veces hay que improvisar. Y aquí te preguntan cosas que tú no las tenías previstas. ¿En qué trabaja usted? Y tú quedas así como, soy chofer de la micro, o cualquier cosa, trabajo en una oficina. ¿Está casado? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? 3 hijos. Ya, ¿qué edades tiene? Chuta, 9, 7 y 5, no sé. Porque te van a hacer preguntas que no están pauteadas. Entonces tú como docente tienes que ser súper igual rápido para inventar, obviamente, respuestas que no estaban en el guión. Pero también hay cosas que no son menores, que tú al estudiar al paciente le colocas un brazalete, ¿cierto? Y el brazalete tiene nombre y tiene root. Y una de las cosas que uno le pide al estudiante es que identifique al paciente. Y le dice, ¿usted cómo se llama? Me llamo Juan González Farías. ¿Cuál es su root? Y ahí también uno se equivoca como docente y no tiene anotado el root. Entonces uno dice, ay, ¿cuál es el root? O sea, usted tiene que tenerlo grande para que tú digas ya el root 13.520.000, qué sé yo, porque son esas cosas las que van haciendo que pierda el contrato de ficciones, que el docente no tenga claridad quién es el paciente.
El escenario tú tienes que tener súper claro cuáles son los hitos del escenario. Al momento cero, el paciente está con una frecuencia cardíaca de tanto, está con dolor, se siente mal, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué momento el paciente, por ejemplo, empieza a desaturar? Ya, bajó la saturación 80% y yo espero, ¿cierto?, que le administren oxígeno. Y aquí el docente nuevamente, aparte de ser voz de paciente, vas a tener que estar atenta porque si le colocan oxígeno, vas a tener que aumentarle la saturación de oxígeno, obviamente. Excepto que tú digas, no, no quiero que se aumente la saturación porque el paciente no tiene problema de oxigenación, sino que está en paro respiratorio. Por ejemplo, está con una bradipnea, está ventilando poco, da lo mismo el oxígeno. Esas decisiones tú tienes que tenerlas súper bien diseñadas en tu escenario. ¿Qué es lo que tú esperas del escenario? Yo espero que pesquisen la desaturación, quiero que administren oxígeno, quiero que llamen por teléfono, por ejemplo, y quiero que le tomen exámenes. Estoy inventando. ¿Qué es lo que uno siempre tiene que tener claro en la planificación? 2 o 3 competencias técnicas, oxígeno, toma de exámenes y administración de un fármaco, por ejemplo, y qué competencias no técnicas o social factor humano yo quiero que estén ahí. Por ejemplo, pedir ayuda a tiempo. Si es que yo quiero que pidan ayuda a tiempo, tengo que propiciar que el escenario sea un escenario que el estudiante tenga que pedir ayuda a tiempo. O quiero trabajo en equipo, quiero que la gente se ponga de acuerdo. O comunicación efectiva, quiero que hable con el paciente. Así que recuerden siempre, el escenario tiene competencias técnicas, ¿ya? O sea, y usted las tiene que tener súper claras cuáles son, y tiene competencias no técnicas o asociadas al factor humano, que son aquellas que son comunicación efectiva, chequeo doble y cruzado, liderazgo, toma de decisiones, ¿cierto? Que son las 15 competencias de GABA. ¿Te acuerdas que eso ya lo habíamos hablado? Entonces ahí tú tienes que elegir máximo 4. Si tú quieres que sea ayuda, pedir ayuda a tiempo, le colocas un caso que sea súper difícil y que el estudiante no la va a poder resolver porque tú sabes que no tiene las competencias técnicas ni cognitivas para resolverlo. Entonces tú esperas que él en una forma sabia diga, tengo que llamar por teléfono, porque por eso te dije un teléfono, y llamo al residente, sabes que tengo un paciente que la verdad es que no sé qué tiene, pero necesito ayuda. Entonces ahí tú estás intencionando esa competencia no técnica. ¿Cuánto dura un escenario? Máximo, pero máximo 15 minutos, ¿ok? Idealmente 10. ¿Por qué? Porque después de eso la gente se aburre y ahí empezamos a hacer cosas en círculo, no tiene sentido. Así que tiene que ser escenarios que sean de corta duración, porque si no la gente que está detrás del vidrio espejo también se aburre. Imagínate un escenario de 30 minutos, o sea, es ridículo. Lo que sí tenemos que tener claro es que el debriefing dura 3 veces más que el escenario. Entonces, si dura 10 minutos el escenario, son por lo menos 30 minutos de debriefing. Entonces, el debriefing es realmente la acción. Todo el mundo dice, es que el escenario es donde pasa realmente la acción. No, el escenario es nuestro chivo expiatorio, es nuestra excusa para después poder desagregar cada una de las cosas que teníamos planificadas. Entonces, si yo decía, pucha, yo quiero que sean capaces de identificar un infarto agudo del miocardio, sean capaces de administrar oxígeno, sean capaces de implementar, ¿cierto?, las medidas que hay que hacer y llamar y obviamente derivar al paciente. Eso después en el debriefing yo lo tomo. Digo, ok, como yo tengo súper claro cuáles eran las competencias que tenía que desarrollar, yo en el debriefing tomo todo lo que yo había declarado en el diseño para ver cómo lo llevaron a cabo. Y ahí, obviamente, ¿en qué me baso? Me baso en las normas. Siempre es un sustento teórico, no es lo que yo creo. Según las normas SAJA dice esto, de acuerdo a la literatura, ¿se acuerdan que les pedí que leyéramos? Dice esto otro. En la clase teórica vimos esto. Es decir, no es de lo que yo crea, sino que es un fundamento teórico que valida lo que estamos analizando. ¿Ya? Y obviamente que evaluamos nuestro desempeño. El debriefing tiene varias etapas, hay muchos tipos de etapas de debriefing, o sea, hay varios tipos de debriefing. En la universidad, como estamos recién partiendo, vamos a hacer 2 tipos. Uno que se llama Plus Delta. El Plus Delta es muy simple, es qué cosas se hicieron bien y qué cosas se tienen por mejorar. Súper simple, ¿ya? Ese es muy bueno para gente, para estudiantes más chicos, ¿ya? Porque es bastante concreto.
En cambio, vamos a hacer gas, que es un poquito más elaborado, para escenarios más complejos. Serían como los dos tipos de briefing. Hay muchos, ¿ah? Pero eso a mi entender creo que son los más sencillos para implementarlo. Entonces, lo primero, la fase uno es planificación. Recuerden, objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Dani? Y Marisol, disculpa que te interrumpa, sabes que te Mm, quería preguntar, en esta etapa, yo puedo aplicar ciertos conocimientos, ciertas formas es que estoy supervisando prácticas a los alumnos de enfermería. ujú, Entonces hay muchas cosas que igual me resuenan como para aplicarlos, no sé, pues esta parte que tú hablas del plus delta, ujú, preguntarle a los alumnos, no sé, porque los alumnos a veces como que, no sé si no lo toman mucho el peso a la práctica, los pacientes igual están como bien complejos, entonces yo como que cada vez, como que tengo que ponerme exigente, ¿cierto? En preguntar, en procedimientos. Entonces, esto del el curso que estoy haciendo ahora me ha ayudado bastante para también darles un poquito de responsabilidad a ellos que hagan la autorreflexión. Entonces, no sé, pues, ujú. mañana preguntarles como esto, ¿qué dices tú como el plus delta? ¿Qué cosas hicieron bien? ¿Qué cosas hicieron mal? ¿Se podría aplicar igual? Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, lo que tú haces acá en simulación lo puedes hacer en la vida real porque es la transferencia. Así que, y de hecho, por ejemplo, cuando uno habla de brief, qué interesante sería que en todos los turnos, tú recibes turno, tú debieras hacer un brief. Porque tú recibes un turno en un hospital, ya, estás en la unidad tanto, el brief es en qué estamos, quiénes somos, ¿sí? ¿Quiénes tienen que irse a pabellón? Eso es un brief, dónde estamos, ¿cierto? Y a veces el Claro, brief es justamente lo que falla. Llegamos a turno y cada uno agarra a sus pacientes y no tenía idea que al lado el otro tiene que salir a escáner. Entonces, eso todo se puede llevar al mundo real. Y el me Plus Delta encanta, sí, y el Plus Delta es muy bueno para justamente en práctica clínica. ¿Qué cosas crees que vas bien y qué cosas te tienes que mejorar? me encanta. Así Para la que, actualidad, a cómo están los alumnos ahora, porque yo hace 2 años que no hacía supervisión de práctica, los alumnos están entre más empoderados y como, no sé qué otra palabra más ocupar, como que se la saben todo, pero no saben, y es como que siento que, a ver, mm, pongámonos el rol de estudiante, la responsabilidad que tienen, y siento que esto de mm, pasarles un poquito la pelota a ellos, de hacer la reflexión, me encanta, porque ellos, ahí se dan cuenta y ahí como que le toman el peso, porque si tú estás como ahí muy paternalista, mm. igual como que se dejan estar un poco, así que me parece maravilloso, Marisol, muchas gracias. No, qué bueno que lo veas así en el campo clínico, porque tienen que empoderarse ellos y uno sigue siendo facilitador, ¿ok? O sea, el aprendizaje es de ellos, tú ya lo tienes. Entonces cuando le dicen, no, es que yo ya lo voy a hacer así para que usted sea feliz. No, yo no voy a ser feliz. O sea, es tu De, aprendizaje, tipo, no es el de mío. hecho, yo no hago los procedimientos. Digo, chiquillos, yo no vengo a hacer los procedimientos, vienen ustedes. ¿Mm? Intervengo muy poquitas veces cuando estamos como corto de tiempo, pero casi nada. O sea, usted prepara todo. Y como yo ya hice la simulación clínica, más suelto, más lo ¿Mm? suelto. Entonces, igual me ha ayudado mucho, como que a ocupar todo lo que he aprendido en el curso. Así que Ay, maravilloso. Gracias. qué bueno, súper. Bueno, entonces, muy importante tener claro cuál es el objetivo de tu escenario. Súper importante. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero esto, para allá va, ¿cierto? Concreto y obviamente que esté enfocado en un programa académico, un programa académico que lo avale. Y seleccionamos un caso clínico que haga sentido, ¿cierto?, al nivel del estudiante, y obviamente que las referencias bibliográficas, ojalá no más de 5 años, que sean, como les decía, normativas internacionales como AJA o también un protocolo de un hospital, si es que estás trabajando también en un nivel in situ. Tienes que tener algo basal. Tú tienes que diseñar el guión de tu escenario. Tú lo diseñas. Tú dices, yo quiero que administre oxígeno, instalen una vía venosa y empiecen drogas vasoactivas y calculen la droga. ¿Ok? Esas son mis competencias técnicas. Pero paralelo a eso también quiero que trabajen en equipo, que haya comunicación efectiva y que además haya un líder. ¿Ok?
Entonces, es súper interesante este concepto de diseño, porque yo tengo que pensar, ¿cierto?, cómo crear este escenario que dure 10 minutos, porque también ahí hay otro desafío, porque de repente nos ponemos súper ambiciosos y el escenario no se resuelve en 10 minutos, es demasiado largo, entonces hay que diseñarlo, hay que preparar los recursos. Entonces yo diseño y digo, ya, ¿pero qué necesito? Primera pregunta, ¿necesito un actor o necesito un fantoma? Porque lo vamos a intubar o un paciente que viene con dolor. Son cosas distintas, ¿cierto? ¿Va a ser en el servicio de urgencia? ¿Va a ser en una sala hospitalizado? ¿Va a ser en un box de atención, un consultorio, un CEFAM? ¿Ok? También es otra cosa que tengo que saber. ¿Qué medicamentos y insumos necesito? Voy a tener oxígeno, entonces necesito tener una cenefa con oxígeno, necesito tener un vaso humidificador, todas las mascarillas, ¿cierto? Etcétera. Y obviamente tengo que entrenarme como facilitador. ¿Cuál va a ser mi rol como facilitador? En este escenario yo quiero que hagan esto y esto y esto, ¿cierto? Y yo tengo súper claro para dónde vamos. Recordemos que el facilitador en alta fidelidad es como el director de teatro. ¿Ya? El director de una obra de teatro. Tú eres la que tienes todas las variables en tus manos, por lo tanto, tú tienes que ver cómo se desarrolla esto y también tienes que tener claro cuándo vas a decir fin del escenario. Es decir, quizás no vas a lograr llegar a todo y si tú ves que el estudiante está haciendo cosas cada vez mal y se está yendo cierto directo al vacío, vas a tener que cortar tú y decir fin del escenario. O también tú tienes tu cartita bajo la manga que es un confederado, que tú le dices, ahora entra tú al escenario y dile tal cosa y sálvalo, salva el escenario, ¿ya? Eso también es importante. Entonces podemos tener el confederado, la cartita bajo la manga, ¿cierto? Que va derecho al escenario, o bien cortar el escenario si es que tú ya ves que no hay mucha salvación. ¿Por qué? Porque recordemos que el simulador no se muere, con excepción que sea un caso de muerte, que esté definido así. Si no está definido como muerte, tú no puedes matar al simulador, ¿ya? Así que ahí tienes que parar el escenario. Y hay un flujograma. El flujograma, lo primero es tener claro cómo parte tu escenario, qué signos vitales tiene tu paciente. ¿Ok? Está hipertenso, está taquicárdico, está desaturado, está taquipneico, cómo se ve el examen físico, está con retracción subcostal, está cianótico, está con diare capilar lentecido. Así que aquí tú tienes que, en la fase 1, como parte del escenario, tú tienes que tener súper claro cómo van a encontrar al paciente, el estudiante. Si es un actor, una actriz, va a estar descompensada, con una crisis de pánico, llorando, ¿cierto? O va a estar con un paciente desorientado o una persona con muchas dudas. Esto es súper importante en la fase 1 porque es como con lo que se encuentra el estudiante. Es su primera cosa. La fase 2 es la modificación de acuerdo a las intervenciones. Es decir, tú quieres que esté desaturado, ¿qué es lo que tú esperas? Es que le administren oxígeno. Y aquí tienes que tú estar súper atenta porque la fase 2 es la administran oxígeno y obviamente que esa va a una fase 3 que es la resolución. Le aumenta la oxigenación. Tenemos una hipotensión, pide ayuda, ¿cierto? Está hipotenso porque tiene un shock séptico. Pucha, iniciemos drogas vasoactivas, no era adrenalina, entonces tú cianora, calculan bien la dosis, la preparan, resolución, aumenta la PAM. Entonces, acá tú como diseñador tienes que tener claro cuál va a ser, cómo enfrenta el estudiante al paciente, qué cosas tú esperas que hagan y cómo se resuelven estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Es que el estudiante haga todo mal, derechamente haga todo mal. ¿Y qué sería la fase 3? La muerte del paciente. Y como tú ves que se va a morir el paciente, si esto fuese real, tú acá cortas la fase 2 y la fase 3 y dices fin del escenario. Y después en el debriefing tú tomas eso y lo analizas. Dices, ¿por qué fin del escenario? Porque si hubiesen, por ejemplo, este paciente está hipotenso y ya, administrémosle 10 miligramos de adrenalina en bolo, 10 ampollas de adrenalina en bolo. Ya, si eso le pasa a cualquier ciudadano común y silvestre, lo mataste, en 2 segundos ya se murió. Entonces, aquí que uno que le dice al estudiante, y eso es bien importante,
verbalice en voz alta lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando alguien lo dice en voz alta, se da cuenta de lo que está haciendo, ¿ya? Entonces verbalice en voz alta lo que está haciendo. Y hay dos opciones. Dice, bueno, voy a sacar 10 miligramos de morfina, de adrenalina, y son, chuta, 1 miligramo en 1 ml, son 10 ampollas. Son 10 ampollas, y ahí como que, no, no puede ser 10 ampollas, imposible, es demasiado. Ah, no, me equivoqué, me equivoqué. No, tiene que ser solo una ampolla, qué sé yo, ya. Y ahí tú te das cuenta que al elevarlo a la conciencia, el estudiante empieza a hacer cuenta que está mal. Pero también tenemos la otra versión de que agarra las 10 ampollas y obviamente la cargan y la administran. Entonces ahí tú qué haces? Fin del escenario. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, ya. ¿Por qué? Porque si le administraste 10 miligramos de morfina a alguien, me lo mataste. O sea, de adrenalina lo mataste. Entonces ahí tú no esperas que lo administre y dices, ya lo va a administrar, perfecto, fin del escenario. Y después tú en el debriefing retoma y dices, ¿qué hubiese pasado si efectivamente le administras 10 miligramos de adrenalina a alguien? Entonces tú tomas ese error como algo constructivo y te apuesto que nadie de los que estuvo en esa simulación se va a olvidar que esa es una mega dosis de adrenalina y que jamás se debe pasar. ¿Ya? ¿Qué cosas también tenemos? Señales, ruido y salvavidas. ¿Ok? Las señales son estímulos que guían al participante a cumplir el objetivo. Por ejemplo, si yo al paciente lo conectan a un monitor y tengo el sonido súper bajito, quizá el estudiante no ni mira el monitor. Pero yo quiero que se dé cuenta que está saturando 80%. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le subo el sonido. Entonces, ahí, pi, 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 pi. Y con eso el estudiante mira y dice, ah, está desaturado. ¿Ok? Así que esa es una señal. También tenemos estímulos distractores que favorecen la discusión y la toma de decisiones, que aumenta la complejidad. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un escenario con mucho ruido, ¿para qué? Para complejizarlo más y después, ¿por qué lo quiero complejizar? Es porque en el debriefing vamos a hablar de lo difícil que es tomar, ¿cierto?, decisiones y conversar cuando hay mucho ruido. Entonces yo puedo por alto parlante decir clave 55 en medicina, qué sé yo, y empiezo a transmitir y dar mucha información de otros lados, ¿cierto? Que suena un teléfono. ¿Para qué? Para que las personas tengan este estímulo distractor y que después en el debriefing hablamos de lo importante que es, ¿cierto?, estar concentrado y que los espacios en silencio son más productivos que los espacios con mucho ruido, pero que van a tener que aprender a trabajar con ruido. Y acá aparece el salvavidas, que es el diálogo, expresión de personas que orientan al equipo a lograr los objetivos. Es decir, el paciente ya está desaturado, muy desaturado, y los estudiantes miran al paciente y no hacen nada, no hacen nada, no hacen nada, y tú vas y le dices a alguien que entre al escenario y que observe y que haga una observación de esto. Ingresa este confederado, ¿cierto? Que es parte del escenario y dice, hola chiquillos, ¿cómo están? Oye, pero el paciente está saturando 70%, no le han administrado oxígeno. Entonces ahí le tiraste un salvavidas, le tiraste a alguien para que los otros reaccionen y digan, ah, tienes razón, hay que administrarle oxígeno. ¿Ok? Entonces, recuerden, señales, ruidos y salvavidas son parte del escenario y es parte de la vida real, digamos, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Son varias salidas que uno puede tener. Fase 2, ¿cierto? Ya planificamos esto. Recuerden que el pre-briefing es cuando damos la bienvenida, ¿cierto? Decimos cuáles son los objetivos, reglas y límites de la simulación. Siempre damos seguridad psicológica. Recuerden, este es un escenario de simulación. Aquí lo que pasa acá se queda acá, ¿cierto? Y aclaramos el uso del simulador y acá contextualizamos el caso clínico. Es decir, esto es el pre-briefing, que a veces lo hacen en otra sala, muchas veces, y después llegan a la sala de escenario y ahí hacen el brief, que es el caso clínico puntual con el uso de simulador puntual, etc. ¿Ya? Fase 3 del escenario de simulación, aquí está la ejecución del caso clínico por parte de los estudiantes, es en tiempo real, por lo tanto tú tienes que estar súper atenta a lo que administran el oxígeno, cuando sube la saturación, etc. Aquí observamos, los facilitadores observamos directamente qué es lo que está pasando y cuál es nuestro gran rol, no intervenir.
¿Cuándo uno interviene? Cuando se rompe el flujo educativo. Cuando tú ves que el estudiante se va derechito al abismo, ahí tienes que o enviar un confederado o decirle verbalice lo que está haciendo para que la persona se dé cuenta, o al final, cuando ya la cosa no da más, ¿cierto? Uno puede llamar por teléfono también, es decir, necesito hablar con con el médico encargado, o le hablas con el residente de hemodinamia, cuéntame, ¿qué tienes de ahí? El paciente, cuéntame. Y el estudiante te empieza a contar y tú le dices, pero espérate, ¿qué le administraste? ¿No le has dado esto, no le has dado lo otro? Y ahí el estudiante dice, ah, no, sí, tengo que hacer todo eso. ¿Le tomaste un electro? Entonces ahí tú también puedes ser facilitador que interviene. Pero cuando ya la cosa no va a más, ahí fin del escenario. La fase de debriefing es una fase crítica de reflexión y análisis, ¿cierto? Se realiza inmediatamente después del escenario. Es decir, no se puede esperar, hagamos el debriefing 4 horas después, porque ya se pierde toda la intención. Y nosotros vamos a ocupar, ¿cierto? El plus delta, en casos más simples, y el gas, que es, ¿cierto? La guía, el análisis y el resumen, que es lo que vamos a ver cómo se hace esta estructura. El objetivo del debriefing es consolidar el aprendizaje, promover la autoevaluación, identificar áreas de mejora. ¿Ok? Pero siempre el debriefing partimos, ¿cierto? Con un gran aplauso, así como, hoy, bien, qué bueno por los compañeros que se expusieron, qué sé yo, le damos agüita si están muy agotados, se hacen reanimación, quedan todos sudados. Pucha, primero una cosa súper lúdica y aunque lo hayan hecho mal, ¿cierto? O en que no sea lo mejor, lo primero es decirle, pucha, gracias chiquillos por haber participado y haberse animado a hacerlo, ¿ya? Así que bien, sentémonos, vamos a conversar, si necesitan un poquito de tiempo, tomen agüita, tú, ahí depende del escenario, uno sabe los escenarios que son mucho más comprometidos que otros, así que perfecto. Y aquí es sacarse, la primera parte es sacarse la mala onda, pucha, lo hice mal, no lo hice tan bien. eh, Primero es que las personas se descarguen, ¿ya? No pueden llegar cargados porque si no se pierde todo el objetivo. Entonces ya, todo tranquilo, perfecto. Y empezamos después que se descargan y todo el mundo, ¿cierto? Ya estamos bien tranquilos. Empezamos con el recuento cronológico real. Aquí no hay ningún tipo de subjetividad. ¿A qué no me refiero con esto? No se dice, oh, lo que pasa es que yo lo hice mal, entre tal cosa. No, es súper objetivo. Llegó Juanito, entró, revisó el brazalete, subió la baranda, vio las pupilas, se dio cuenta que estaba anisocórica, después vio el suero que estaba pasando, después el paciente tuvo una taquicardia ventricular, el compañero lo ocultó, después se llamó al residente. Es decir, la primera parte es lo que pasó paso a paso, sin ningún tipo ¿cierto? De análisis de qué sucedió. Es totalmente objetivo, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Porque las personas que están adentro ven algo y los que estamos afuera vemos otra cosa. Muchas veces el que está adentro obviamente va a estar encima y ve súper acotado y ve encima. El que está afuera, en cambio, ve algo más macro, pero se pierde la parte más fina. Entonces, entre la visión del que está afuera con la visión del que está adentro, se hace una sola visión, ¿ya? Y es por eso que se hace cronológicamente, ya es bueno que alguien esté anotando. Entró, revisó el brazalete, subió a la baranda, o sea, lo que pasó, sin ponerle nada, ¿ok? Y luego hacemos el análisis. ¿Y de qué hacemos el análisis? Adivinen. Hacemos el análisis de los componentes técnicos. Y acá les tengo varias muletillas que son buenas, que son tips. Yo siempre tengo que decir, yo noté, yo observé, yo me fijé, ¿ok? Que en el fondo no te estoy diciendo, tú lo hiciste mal. Yo noté que se demoraron 3 minutos en administrarle oxígeno después de que se dieron cuenta que saturaba 80%. ¿Se dan cuenta que es súper objetivo? Yo no le estoy diciendo, yo noté que lo hiciste mal o me di cuenta que no le pusieron oxígeno al tiro. Yo noté que ustedes desmonitorizaron y ahí se pesquisaron que saturaba 80% el paciente.
Para tomar la decisión y administrar oxígeno pasaron 3 minutos. ¿Sí? Eso fue el objetivo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Quiero saber por qué se demoraron eso en administrar el oxígeno. ¿Se dan cuenta que es súper sin juicio valórico? Y ahí te van a decir, la verdad es que yo no me percaté que saturó 80%. Otro te va a decir, ¿sabes lo que pasa? Que yo pensé que mi compañero le administraba oxígeno. Otro va a decir, es que no me di cuenta que era tan grave. Entonces, ahí conversamos de la importancia de la oxigenoterapia a tiempo, ¿cierto? En pacientes desaturados, y ahí podemos decir, ¿qué pasa si el paciente sigue con esta cantidad de oxigenación? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué dice la normativa? Bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, ya, oxigenoterapia, check. Entonces, vamos viendo cada una de las competencias que teníamos que tener, ¿cierto?, en el escenario. Y después tomamos las competencias no técnicas. Chiquillos, les cuento que este escenario, uno de los puntos vitales era el trabajo en equipo. Cuéntenme, ¿cómo se sintieron ustedes trabajando y si sintieron que había equipo? Y ahí te van a decir, no, la verdad es que yo sentí que estábamos súper desagregados, como que no nos comunicábamos bien, yo di una indicación y nadie me infló, ok, entonces, ¿cómo pudiésemos mejorar eso? ¿Ya? Yo creo que lo más importante es hablar directamente. Entonces ahí tú vas guiando esta discusión. Entonces el análisis, recuerden que son las competencias técnicas que tú declaras y que vas viendo y las competencias no técnicas. Y aparece una tercera patita que no es menor, que son los hallazgos, es decir, aquellas cosas que no estaban planificadas, pero surgieron. Y ahí uno no se puede hacer el loco, ¿ok? Por ejemplo, yo veo que alguien, no sé, funciona el paciente sin guantes. Tú no estás dentro de tus competencias, pero tú viste que funcionó sin guante, contaminó, dejó la jeringa arriba de la cama, todas esas cosas que la enfermera nos viene 5 ataques, ¿cierto? Entonces tú dices, noté que dejaste la jeringa encima de la cama y que no te pusiste guantes para funcionar. ¿Me podrías explicar por qué? Ah, chuta, sí, tienes razón, no me di cuenta. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con esto en las normativas, qué sé yo? No, es terrible, las normas de guía, ¿cierto? Son, no, no podemos hacerlo. Y ahí se empieza la discusión. ¿Te das cuenta que eso del lavado de mano y de la contaminación no estaba dentro de tu escenario? Pero tú te diste cuenta. Y como tú lo pesquisaste, tú lo anotas y también lo tiras arriba de la mesa. Es decir, el debriefing no es solo para lo que yo planifiqué, sino que también para los hallazgos que yo encontré. Y a veces uno encuentra, y de repente uno encuentra malas praxis que vienen del campo clínico. Yo le dice, ¿por qué hiciste eso? Ah, no, porque en el campo clínico siempre se hace así. A mí tocó una vez una alumna que con un lápiz, como no pasaba el suero, con un lápiz le hacía así a la bajada, que es una práctica súper hospitalaria, ¿cierto? Con un lápiz Bic, hacerle así a la bajada para que pase el suero. Entonces, ella me dijo, lo que pasa es que eso lo hacían en un hospital. Entonces también ahí uno se tiene que hacer cargo de las cosas que ven en el hospital, ¿ya? Andrés se está riendo, pero es verdad, y uno dice, no se puede, porque, a ver, ¿qué pasaría si lo hiciéramos en la vida real? Ah, es que tiene un trombo. ¿Y qué pasa con el trombo si yo le hago así con el lápiz? Ah, ingresa el trombo. ¿Y eso es bueno o malo? No es pésimo. Ah, entonces, ¿qué diría haber hecho? Ah, no, permeabilizar la vía, ver. Ah, ok. Entonces, no se hagan los locos con malas praxis que vean, aunque no estén dentro de sus objetivos. Si usted ve una mala práctica, tiene que agarrarla porque si tú no la tomas, el estudiante va a pensar que es correcto, porque el profesor me vio y como no le hizo ninguna observación, es como que está ok, o sea, se puede funcionar sin guantes, se puede contaminar y nadie va a decir nada, ¿ya? Así que el debriefing es súper complejo, por eso dura 3 veces más que el escenario, ¿se dan cuenta? O sea, que hay mucho. Y acá está la técnica boomerang, recuérdenlo, ustedes no son libros abiertos, porque el estudiante va a decir, profe, ¿y cómo se debiera hacer entonces? Entonces, usted en vez de contestar, ¿qué va a decir? Chiquillos, ¿qué piensan ustedes? A ver, contéstele al compañero. Entonces uno le tira la pelota al lado, entonces hace esto. Y profe, ¿y si yo lo hago distinto, cambiaría? ¿Qué piensan ustedes?
Juanito, ¿qué piensas tú? Ah, sí, ya. Entonces, el facilitador lo que hace es direccionar, es esto, es pimponear, tirar para el lado, no contestar, hacer esto. A excepto que nadie sepa y uno no le dice, ya, usted váyase a la casa, estudia, en la próxima simulación me trae esto aprendido. No, cuando nadie sabe, usted le dice, ya chiquillo, ustedes nadie supo esto, a mí me parece importante que lo sepan, esto pasa por esto, pero tienen que estudiar. Es decir, uno le da la respuesta cuando ya nadie supo, para que no se vayan con esa duda, pero por favor necesito que estudien porque es súper importante este punto, ¿ya? Pero siempre uno le da la oportunidad a los estudiantes, ¿ya? Porque de repente hay profesores que hablan, hablan y dan respuestas. Eso no sirve, porque si no el estudiante queda sentado, flojo. ¿Para qué va a hacer usar la cabeza si el profesor le va a dar toda la respuesta? No tiene sentido. Bueno, la evaluación que vamos a hacer, evaluación de desempeño estudiante, y siempre es esa evaluación formativa, donde el estudiante dice qué estuve bien, qué tengo que mejorar, cuál es tu propuesta. Uno le puede decir, ya, pero ¿cuál es tu propuesta entonces? ¿Qué me propones tú para mejorar? ¿Ya? Para que se haga cargo su aprendizaje, obviamente. Y también puede haber evaluaciones sumativas. Los instrumentos que tenemos que siempre crear son rúbricas, lista de cotejo, observación directa, donde el estudiante las tenga antes de entrar al escenario para que los compañeros la apliquen y después en el debriefing lo podemos analizar, ¿ya? Y después, al final, evaluación de proceso de simulación y aquí los estudiantes nos evalúan a nosotros, ¿ya? Y eso también es súper importante. Me gustó la simulación, la encontré entretenida, aprendí mucho, o te pueden decir, la simulación estuvo buena, pero faltaron insumos, o los equipos estaban malos, ¿cierto? Y es súper válido porque hay que tener también esa mirada de decir, sí, ¿sabes qué? Hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero efectivamente el brazo está lleno de hoyo, entonces ya no hace un piquete más, ¿cierto? Así que tenemos que siempre terminar con la retroalimentación de los estudiantes. ¿Cuál es la relevancia de esta fase? Bueno, cada fase es fundamental, así que recuerden siempre la planificación, ustedes son los diseñadores del escenario, tienen que hacer la ejecución, después tienen que hacer el debriefing, después la evaluación. Hay que integrar estas fases, ¿cierto? Y obviamente siempre hay que garantizar una experiencia segura, significativa y reflexiva para el estudiante. Si un estudiante usted lo ve que no estuvo bien y que se fue mal del escenario, que le puede pasar, que se frustró o que le recordó algo, tú lo puedes citar en otro horario, ¿cierto? Para conversar sobre eso y decirle, sabes que te noté muy complicado, no sé qué te pasó, pero podemos conversarlo. Es decir, no es que uno termine el escenario y se va, también tiene que hacerse cargo de los estudiantes. Y eso usted lo puede hacer en otra oportunidad, obviamente, porque uno sigue después con otro escenario. Así que eso sería un buen debriefing, ¿cierto? Y recuerden que este es con gas, que es lo que nosotros vimos. ¿Dudas, chiquillos, con esto? ¿Todo claro? Todo claro por mi parte, Marisol. Muy bien. ¿Dani? Y me quedó la duda cuando comentabas cuando supone que cuando uno le pregunta algo a un alumno y no lo sabe, uno pelotea hacia otro alumno para que pueda responder, ¿cierto? Y si ese alumno no lo sabe y si nadie lo sabe, lo ideal siempre es que pueda responder el docente o no se puede apoyar igual con la técnica de que alguien pase a la biblioteca. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. Porque me pasa que si uno responde, porque yo lo estoy aplicando en lo que estoy viviendo ahora, Mm. como que el alumno se queda así como que, ah, ya, como que siento que no genera como esa chuta, no lo sé, como esa frustración que te genera el no saberlo, que después te dan ganas de averiguarlo. Esa es mi Súper duda. buena, sí, súper buena tu pregunta. Uno debiera incluir una biblioteca humana, ¿cierto?
decirle a usted en el debriefing, usted va a ser el dueño del celular y tienes que tener obviamente buenas bases de datos, qué sé yo, y podemos decir ya, ocupemos el comodín entonces. Y ahí obviamente el estudiante que tiene el celular, el único que puede entrar con celular, porque va a ser la biblioteca, tiene que buscar y ver, mira, aquí dice esto, aquí dice lo otro, qué sé yo, y es una súper buena instancia para que el estudiante se haga cargo. Porque efectivamente, o sea, ahora tenemos la tecnología en la mano. O sea, yo en este momento averiguo todo. No tengo que estudiar mucho. O sea, y eso tenemos que empezar a desarrollarlo. Y yo, por ejemplo, hay aplicaciones de Bademecum que la pueden estar descargadas en el celular. Hay aplicaciones de hospitales grandes también. Hay normativa MinSal, hay normativa del AJA, hay un montón de cosas que pueden tener un celular. Entonces, efectivamente, si nadie lo sabe, podemos ocupar el comodín, ¿cierto?, de la biblioteca, que es un muy buen comodín, porque tienen que empezar a estudiar, empieza a aprender y a usar tecnología. Y si ya nadie lo sabe, ¿cierto? Ya, y ahí tú puedes guiarlos, qué sé yo. Pero la idea, y esto es súper importante, que no se vayan con ese vacío. ¿Te Ya. acordáis que antes cuando la gente decía, ah, no lo sabe, nadie lo supo? Ya, se fueron. A la próxima clase vienen estudiados con eso, nadie estudió, ¿cierto? Se fue la Sí, onda, ya po. se te perdió la Se oportunidad les de pierde saber. como sí, sí, eso me estaba pasando en las prácticas, que a veces me traían como lo que no sabían, y hoy día justo salí como así, como media, como dudosa, como que algo nuevo tengo que hacer. Y justo ahora que estás hablando tú de esto, como que eso voy a empezar a aplicar, pues. Entonces digo, si tú no sabes, tienes un mundo en el celular, así que tienes que buscarlo y antes que, ¿por qué? Porque ese paciente, esta oportunidad, este paciente, esta patología la tienes ahora. No la tienes en una semana más, la tienes hoy día. Hoy día me tienes que responder. Sí, me gusta así. Gracias, Marisol. ¿Ya? Ya, súper. Entonces ahora vamos a ver comunicación efectiva con simulación clínica, ¿ya? Que es bien distinta a otro tipo de comunicación. Digo, ¿cómo una comunicación efectiva? Bueno, tenemos que tener súper claro que entre 70 y 80% de la comunicación tiene un impacto en lo que está sucediendo en un escenario de la vida real y también en simulación clínica. Por lo tanto, uno de los porcentajes más importantes de los eventos centinela está asociado a los problemas de comunicación y la comunicación es de dos tipos, verbal y escrita. Por lo tanto, los registros también debieran ser parte de la simulación clínica y uno lo sabe, los estudiantes registran mal. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero ¿por qué? Porque es una habilidad que es difícil. El registro no es simple. Uno se demoró años en aprender a registrar de manera correcta. Entonces, los escenarios debieran terminar con un registro o tener un registro dentro del escenario. ¿Ok? También eso es súper importante para que empecemos a incorporarlo. Porque después yo quiero que que el estudiante registre súper bien y no tiene idea si nunca ha entrenado. No le colocan ni fecha, ni hora, ni firma. Tú miras lo que registran y no se entiende absolutamente nada, no tiene un orden, una lógica. Entonces, también la invitación es que en su escenario también haya registro asociado, ¿ya? Para que esto se vaya mejorando. Bueno, ¿qué es lo que nosotros trabajamos? Se llama SBAR, ¿ya? No sé si lo han escuchado, quizás no. Bueno, cuando hablamos de SBAR, estamos hablando de una forma de comunicación que la creó la Marina de los Estados Unidos, los submarinos básicamente, donde ellos tienen una estructura de comunicación muy formal, muy concreta, y que eso se puede llevar obviamente a muchas áreas de la vida y la salud lo tomó como muchas cosas que hemos nosotros usurpado de otras ciencias y lo utilizamos. ¿Y el SBAR qué significa? Significa que podemos utilizarlo en cambios de turno, en entrega de paciente y comunicar situaciones críticas. Entonces, el SBAR, ese es de situation, es de la situación que estás viviendo, qué es lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Y eso a veces nos cuesta mucho. Yo siempre les digo que a los gringos, yo me formé, tuve unas pasantías con Penn State, los gringos son súper lacónicos, son súper concretos. En cambio, el hispano, el latinoamericano es bueno para hablar. Y las entregas de turno lo sabemos, duran una hora y media, porque son unas chácharas eternas, ¿ya? El gringo es ta.
aquí, cortito, ¿ya? Entonces, situation, ¿qué es lo que está pasando en el aquí y en el ahora? ¿Ok? Background, antecedentes. ¿Qué antecedentes hacen que la persona esté en esta situación? Assessment, que es una valoración. El assessment como Marisol, concepto, ¿sí, Andrés? disculpa que te interrumpa. Lo que estás relatando lo estás tratando de mostrar en una pantalla. ¿Por qué no ¿O lo se estás ve? relatando? No, te quedaste con... Al menos a mí me aparece ¿En tu serio? PPT anterior donde sale MG, donde sale tu nombre. Ah, espérame, qué bueno que me lo dijiste. Vamos al tiro a compartir. Ahí está. ¿Ahora sí? Se está cargando, espérame. Ah, ahora sí, Ahora ahora aparece. sí. Ya, buenísimo. Ya, entonces, SVAR, tenemos la S de situation, la situación, qué es lo que está pasando ahora. La B de background, que es antecedentes, antecedentes mórbidos, pero antecedentes mórbidos quirúrgicos, lo que ustedes quieran, pero que llevaron al paciente a estar como está. Porque si alguien me dice que la persona está cianótica, taquicárdica, etcétera, y de antecedentes tiene una cesárea hace 30 años, yo miro con cara de no me interesa tu cesárea, porque la verdad es que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora la paciente. Es un antecedente que no viene al lugar, ¿ya? Hay que empezar a filtrar. Assessment, no existe traducción al español, pero yo lo podría definir como una valoración, un diagnóstico, eso es un assessment, ¿ya? Y la R es recommendation, es decir, ¿qué es lo que yo quiero que pase con el paciente cuando te llamo o te pido ayuda o entrego turno? Acá es bien interesante porque el SVAR amerita varias cosas. Primero, hacer un diagnóstico, saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? O más o menos. Buscar los antecedentes que me guíen a lo que está pasando. Valorar a este paciente y además me exige matricularme. Me exige decir qué es lo que yo creo que ese paciente necesita. No es catarsis, no es como el paciente se ve mal, venga a verlo. No, es decir, tengo que decir qué es lo que yo necesito. Entonces, este SVAR es una comunicación estandarizada de comunicación, transmite mensajes claro y preciso y obviamente se sitúa en una situación correcta y concreta. Entonces yo les voy a poner aquí el ejercicio, ¿ya? De este pacientito. Usted es enfermero de la unidad de emergencia y recibe al paciente don Francisco Abarca, 54 años, quien ingresa para encontrarse con vómito y diarrea durante 3 días. Es antecedente, tiene usuario activo de cigarros, 10 cigarros al día en los últimos 20 años, y cuando usted lo ve, lo encuentra en malas condiciones generales, está pálido, con cirrosis periférica, sudoroso, alteración de estado de conciencia, ventilación disneica superficial, un tiene capilar de 4 segundos con extremidades frías y moteadas. Así usted lo encuentra, ese es lo que ve. Cuando usted lo monitoriza, aparece esta taquicardia sinusal de 127 por minuto, saturando 90%, una presión de 90,39 y una PAM de 56, frecuencia respiratoria de 30 y una temperatura de 35 grados Celsius. Este es el paciente, ¿ya? Entonces, lo que hace el SVAR es organizar, ¿cierto?, la información y que tú lo puedas decir de una forma tan clara y detallada que el receptor te entienda muy bien y sepamos en qué estamos, ¿ok? Y eso en simulación clínica tenemos que hacerlo. Y así es como se habla en simulación clínica. Cuando yo llamo por teléfono a alguien en simulación, lo tengo que llamar por SVAR. Cuando yo pido ayuda y llega alguien a salvarme, le tengo que hacer un SVAR, ¿ya? Al paciente. Entonces, ¿cómo quedaría esta historia si yo llamara para pedir ayuda? Ya, Dani, te cuento, tengo al paciente Francisco Abarca, 54 años, mira, yo lo veo en malas condiciones generales, está cianótico, está sudoroso, está con alteración de estado de conciencia, está ventilando mal, tiene higiene capilar de 4 segundos y lo monitoricé y está con una frecuencia cardíaca de 127 por minuto, saturando 90, una frecuencia 30 por minuto, temperatura de 35 y está hipotenso con 90,70 milímetros de mercurio.
De antecedentes de este paciente, te cuento que estaba con un cuadro gastrointestinal y vómito y diarrea durante 3 días, ¿ya? Eh, Mi assessment, mi valoración, yo creo que está cursando un choque hipovolémico, secundario a una deshidratación severa, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo te recomiendo? Pucha, que le administremos oxígeno para que sature sobre 94, le pongamos una vía venosa, le tomemos exámenes y le pongamos volumen. Yo me imagino que eso debiéramos hacer, ¿sí? Entonces, te das cuenta que te estoy contando cómo está el paciente en examen físico y en monitor, y también si tuviese aquí algún antecedente importante, ¿cierto? Y el antecedente que lo lleva a estar así es que está con vómito y diarrea durante 3 días. ¿Te das cuenta que me va el paseo, que no sé, porque hace 10 años fue operado una hernia discal, que tuvo una colecistectomía hace 3 años, que tuvo, no sé, no nos interesa esto. Nos interesa que está con diarrea y vómito hace 3 días y que por eso está así. Y yo creo, y acá lo que yo les decía, que yo me tengo que matricular, que está con un choque hipovolémico. Yo creo firmemente que está con un choque hipovolémico secundario a que está deshidratadísimo y creo que hay que ponerle oxígeno, ponerle una vía, tomarle examen y administración de volumen. Entonces, la Dani, que es la residente, le digo, ya, pero Dani, ¿qué exámenes quieres que le tome? ¿Te parece lo que te propongo? Eh, ¿Qué exámenes quieres que le tome y qué volumen le administramos y en qué cantidad? ¿Te das cuenta que además te estoy diciendo, te estoy dando una recomendación? No es catarsis, no es solamente decir el paciente se ve mal, porque a veces nosotros en enfermería, y yo que soy enfermera intensivo, quedamos en la S, no sé si te ha pasado, quedamos en esto, está mal, se ve mal, pero acá te estoy exigiendo más. Te exijo que me digas por qué crees que está mal, qué crees que está pasando y qué crees que necesita. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que, cuando llamamos por teléfono en un escenario de enfermería, doctor, sí, así perfecto, ya, tómale, no sé, hemograma, electrolitos, pruebas renales, etcétera, etcétera. Administrele un fisiológico, qué sé yo, a 200 ml hora y ponle oxígeno que sature el 94. ¿Qué es lo que debiéramos hacer inmediatamente después? Es un chequeo doble cruzado, donde yo le digo, ya, doctor, entonces le colocamos oxígeno para que sature más de 94, le pongo la vía, le tomo los exámenes, y fisiológico a 200 ml hora. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. ¿Cuánto nos demoramos en esto? 3 minutos, no más. ¿Ok? Entonces, esto es la forma que tenemos que comunicarnos en urgencia. Así. Cuando yo pido ayuda, ¿por qué? Porque el receptor se pierde. Todos sabemos que si yo tengo un receptor que le mete mucha información, tú ya lo pierdes. Entonces tú necesitas a tu receptor acá y que te entienda lo que estás diciendo. ¿Les sí, hace real, sentido esto? total. Yo contando mi experiencia como la urgencia, cuando uno ya lleva un tiempo ya de confianza con uno mismo, o pasaba que cuando yo entraba al reanimador hacía esto, porque a veces me tocaban médicos con el que yo trabajaba, que me gustaba y yo tenía como la confianza, que yo sabía que el doctor entraba e iba como a darme la indicación, ¿cierto? Que es lo que uno espera como enfermero. Pero había otros médicos que no me daban esa confianza o que eran un poco más lentos y yo empecé a desarrollar esto. De decirle ya al doctor, mire, podemos hacer esto, 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 así como, ya, démosle. Entonces, eso encuentro que es como algo que te ayuda a ti como a tener el razonamiento clínico y resolver la situación en conjunto ahí con el equipo. Y ahí uno puede también a conversar con los paramédicos, ¿cierto? Y todo se genera como, se genera una armonía y, o sea, como una buena comunicación. Súper. Andrés, ¿qué hace sentido? Sí, la verdad es que me pasa un poco que cuando menciono los parámetros clínicos, como que siento que vas más abajo, de un punto de vista particular nomás. Cuando le das como
en A de assessment es como tu valoración. Yo Mm, dentro de tu valoración como que también lo interpretaba como mencionar la presión arterial. Pero acá en este ejemplo se dice que está con un choque hipovolémico. Se entiende que eventualmente secundaria una deshidratación severa. Es como que ya simplemente evalué lo que tenía y diagnostiqué. Me pasa que lo que refiere la Dani también es que entiendo más o menos lo que se va ocurriendo en el reanimador también. Ya más uno ya, no sé, con los años de experiencia como que en verdad mira al paciente y sabe lo que tiene y eventualmente va al grano un poco. Y respecto a la entrega de turnos, es aquí donde yo digo, ya, perfecto, menciono como todos los antecedentes del paciente, en qué contexto llega, y digo que dentro de su historia clínica trae el cuadro gastrointestinal con vómitos. Pero nunca me ha pasado, es una expresión personal, insisto, mm, en que le digo y choque hipovolémico, sino que simplemente menciono como el diagnóstico. mm, ¿A qué voy? Al hecho de que esto ya lo tengo instaurado, pero no mm, le había dado el esqueleto suficiente que estás mencionando ahora. ¿Me entiendes? mm. Es como en la práctica lo hacía, pero no sabía de dónde salía y ahí está. Se dan cuenta que muchas veces nosotros hacemos muchas cosas que están súper descritas. Y dice, ah, así se llama SVAR. Eh, y todo lo hemos hecho. Exacto, Ento- y se hace súper automático en la práctica día a día. Si al final, ¿cuántas veces no entregamos pacientes? Tenemos que trasladarlo a una unidad, hay que mencionar lo justo y lo preciso. Tengo colegas que en verdad prácticamente me dan la precisión hasta de qué es lo que hacía en su casa, siendo irrelevante algún antecedente. ¿No? Y creo que, bueno, sale a caminar seguido. Podrá ser. También en el aspecto kinésico mío, sí, pero para después, no en el agudo, ¿cachai? Porque la quine es así. Entonces, es súper importante que a los chiquillos también los formemos en SVAR. Esto es súper relevante. Entonces, en los escenarios de alta fidelidad, tenemos que intencionar que llamen por teléfono. Que llamen por teléfono para entregar un paciente o pedir ayuda. Doctor, ¿sabe qué? Hablas con Marisol del servicio de urgencia, le cuento, tengo el paciente Juan Pérez que ingresa y se ve en malas condiciones, está sudoroso, está hipotenso, taquicárdico, tiene un antecedente de dolor precordial, ¿cierto? De hace 3 horas. Mi evaluación fue tomar un electrocardiograma de ingreso y tiene un supradesnivel del segmento CT. Mi recomendación efectivamente es que está cursando un infarto con su nivel y que hay que pasar la terapia, hay que pasar el protocolo. ¿Te das cuenta que ya con eso, qué más claro? O sea, clarito. Y es por eso que el razonamiento clínico hay que formarlo al estudiante, hay que llevarlo a que se entrene. ¿Ya? Entonces, Andrés, también tú puedes tener, no sé, un estudiante de kinesiología. Oye, ¿sabes que tengo al pacientito de, no sé, tengo un paciente de 3 meses que yo lo veo que está con, no sé, con uso de musculatura accesoria, tiraje, bla, 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 cianótico, con oxígeno. Mira, te cuento que tiene antecedentes de estar hace 5 horas, no sé, pues, con fiebre, tiene importante, tiene un hermano cursando ahora con un rinovirus. Es un buen antecedente, ¿cierto? Habitualmente esto lo hago cuando inicio como el feedback, la verdad. Cuando ya cierro toda la actividad, prácticamente escucho como las percepciones de ellos, de cómo se sintieron respecto del escenario, hago que el actor en general trate de como dar su punto de vista como paciente. Y ya para iniciar les digo, ya, ¿con qué nos encontramos? Me gustaría que ustedes hicieran un relato de qué es lo que tienen. ¿Cuáles fueron Mm, los primeros signos vitales? ¿En qué contexto venía tu paciente? ¿Qué sospechaste? Y boom, y empezó a ordenar la idea. ¿Y qué fue lo que terminaron administrando? Entonces como que, insisto, estoy como, literalmente le puse un esqueleto a un cuerpo que andaba por ahí deambulando. ya, muy bien, eso es importante. Bueno, se llama SPAR. En la página, chicos, hay un video que es muy interesante, un video que es colombiano, que es el único video que está en español, de hecho, SPAR, y que sale la estructura y dice en qué momento dura 8 minutos para que lo vean. Y efectivamente lo mismo, ¿ya? Se puede hablar cuando yo entrego pacientes, cuando yo entrego turno, cuando también hablo con otra profesión, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, oye Andrés, te cuento, tengo un paciente de 30 años que ingresó por esta razón, ¿cierto? De antecedentes es asmático. Mira, mi valoración, mi assessment está obstruidísimo, muy obstruido, y mi recomendación, o me gustaría que tú lo valoraras como kinesiólogo, quizás necesita quine respiratoria, ¿cierto? Pero necesito que lo mires, que lo veas, porque lo que yo he hecho no es suficiente. Entonces, te das cuenta que a ti te quedó súper clara la película, y lo que yo quiero de ti, quiero que lo valores, quizás necesita catear, eso es lo que necesitas. ¿Ya? Y así todo el mundo Pasa lo... muy seguido. ¿Te das cuenta? Entonces eso se llama SBAR, ¿ok? Entonces piensen siempre en sus escenarios como hacer siempre un SBAR, siempre. O que llamen para entregar un paciente a la hemodinamia o al intensivo, o que llamen al residente de turno para decirle de un paciente, ¿cierto? Eh, yo a veces lo que hago es que cuando tengo escenarios donde va el paciente ya tiene un supradesnivel y se va a la coronaria, a la hemodinámica que diga, yo llamo, digo, hola, necesito hablar con la enfermera de la urgencia. Sí, hola, soy yo, hola, hablas con Marisol, la enfermera de hemodinamia, me dice que me tienes un pacientito que va a subir ahora. Sí, cuéntame. Entonces ahí, aquí, ¿cachai? Lo llevo al SBAR, llevo que me entreguen el paciente con la metodología SBAR. ¿Dani? Sí, estaba pensando que, como decía aquí el Andrés, que uno aplica esto sin tener como el esqueleto que existía. Entonces como que estaba viendo igual que yo lo aplico, no sé si se puede hacer como, no a veces en el mismo orden, me refiero a que, no sé, ¿Mm? la A, ¿cierto? Cuando me pasa en la práctica que yo a los chiquillos les digo, ya, está con un choque hipovolémico secundario a una deshidratación severa. ¿Qué signos vitales debería tener alterado este paciente con ese Ah, diagnóstico? claro, absolutamente, lo estás ¿Cachai? respondiendo Y al como que revés. me voy así como al claro. Me voy así, ya, ¿y qué síntoma? ¿Y tiene ahora todavía vómito? Entonces como que voy jugando con las letras, así como en el orden, hasta lograr como entender un poco el escenario clínico del paciente. También lo ocupo así. Efectivamente, el SBAR, claro, la estructura de comunicación y cómo uno da a conocer al otro y el otro entiende, pero tú cuando enseñas a los estudiantes a pensar y a razonar, yo siempre les digo, ya, van ustedes, le dicen, ya, Dani, tienes que ir a administrar petidina a un paciente que viene con un cólico renal. Ese es tu paciente. Está en la urgencia, un cólico renal, 30 años, y hay que administrarle 30 miligramos de petidina. ¿Ok? Cortito. Entonces, tú vas de este lugar a la urgencia. ¿Cómo te imaginas a ese paciente? ¿Cómo está? Entonces, todo el mundo, Sudoroso, claro, entonces, está sudoroso, está doloroso, rojo, está taquipneico, cárdico. taquicárdico, hipertenso, llorando, a veces hasta de guata, caminando, saltando, ¿cierto? O sea, tú te imaginas al paciente y tienes que imaginártelo. Entonces, y eso el estudiante cuando se lo imagina, entiende la fisiopatología de un cólico renal. Entonces digo, ya, ¿qué pasa si ustedes llegan a la urgencia y ven que el paciente está sentado así y dice, hola, yo soy la del cólico. Yo 5 semanas Yo, con el cólico, no pasa nada. Claro, dijo 5 semanas con el código. yo soy la del cólico, a mí me indicaron petidina. Hola. O sea, perdón, tú no tienes un cólico renal. ¿Cierto? Entonces, ese ejercicio que tú haces justamente es que el estudiante entienda la fisiopatología y la signología y sintomatología que tiene que tener el paciente con ciertos diagnósticos. Si alguien me dice que está con un choque hipovolémico, no puede tener 180, 100 de presión, po, ¿cachai? O sea, es ridículo. Sangró 3 litros y está con una frecuencia cardíaca de 80 por minuto. ¿Cachai? Y ventila 18 por minuto. Y está rosado. Y tiene un diario capilar de 2 segundos. Entonces, perdón, ¿qué 3 litros de sangre perdió? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es súper importante contextualizar y por eso es tan importante que los casos clínicos sean reales. Y ahí el gran error es cuando cometemos que los casos clínicos no son reales.
Y ahí el estudiante, por eso yo siempre les digo que los diseñadores de escenarios tienen que ser expertos en su área. Por ejemplo, yo no puedo hacer un escenario de kinesiología respiratoria, porque no soy kinesiólogo. ¿Cachai? No sé cómo se podría decirte ya está cianótico, se obstruye, pero el que realmente sabe cómo se ve un paciente obstruido, cómo se ocultan las bases, qué sé yo lo que hacís tú, pues, Andrés. Ya, eso lo sabe el Andrés, que es kinesiólogo. Yo puedo inventarte un caso, pero yo no soy kinesióloga. Es como si Andrés quisiera hacer un caso, no sé, po, de una hipoglicemia severa. Claro, tú puedes tener nociones de hipoglicemia severa, pero el que efectivamente ha visto hipoglicemia de 18 no ha sido nosotras, ¿cierto? Por grandes errores, además asociados a la insulina. Eh, entonces, sabemos que como se ven mojados, qué sé yo, desorientados, que son agresivos, porque uno tiene la expertise. Entonces, cuando todo el mundo dice, no, es que cualquier persona que sepa simulación puede hacer cualquier escenario, no, no puede, porque tiene que saber el negocio. Tiene que saber el negocio. Es como si yo patuamente quisiera hacer un escenario de APS. Yo no piso PS hace 30 años, la última vez fue en el internado. O sea, sería muy patúa mi parte que yo me encima en vacunación, así, súper patúa, en el Programa Nacional de Inmunización. No tengo idea qué vacuna le toca a quién ni cuándo. Yo voy a armar el escenario. Entonces, ojo con eso, porque aquí el experto es súper importante. Y ustedes están haciendo dos cosas, están haciendo expertos metodológicos, aprendiendo simulación, y expertos temáticos, porque saben su tema. Entonces, y si ustedes quieren apoyar a alguien que no es su tema, pueden apoyarlo desde la metodología, claramente. Pero el tema, el medicamento, la dosis, la cuestión, la sabe el que sabe el tema. Tú puedes apoyarlo en decir se puede hacer o no se puede hacer, pero de ahí ya hasta ahí. Entonces, SBAR, recuerden, todos los escenarios de alta fidelidad deben tener SBAR. Y tú, Dani, que vas a campo clínico, y Andrés, que va a campo clínico, tienen que hacer SBAR tus estudiantes. Y eso también es súper importante. ¿Para qué? Para hacer una comunicación concreta, aquí y en el ahora, evitar estas cosas, ¿cierto? Más adorno de lo habitual. Somos buenos para adornar la historia. Así que eso es súper importante. ¿Dudas, chicos? Al menos a mí no me tocan tantas dudas, la verdad es como tratar de estructurarlo nomás. Yo, quizás ahora sí me surge una duda, porque eventualmente yo, a ver, no, la planteo de otra forma. Esto en una en una guía de simulación, ¿es importante que sea descrito? Sí, el SFAR, sí. Ya. Porque tú cuando haces una pauta, por ejemplo, te voy a mostrar. Yo tengo este paciente, ¿cierto? Y resulta que necesito que hagan el SFAR. Entonces, si yo lo voy a evaluar, yo hago una rúbrica y digo cuántas cosas dijeron de acá y le pongo nota. ¿Te das cuenta? Porque tú Ah, tienes que claro. hacer el SBAR antes. Tú tienes que, siempre recuerda que tu respuesta esperada tiene que estar dentro de lo que tú dices. Porque en el fondo, tú dices, no, que haga SBAR. Ya, pero ¿qué tiene que tener el SBAR que tú quieres que hagan? ¿Qué tiene que decir el SBAR? Tú tienes que matricularte antes para evaluar al estudiante. Entonces acá tú vas con tu amigo ChatGPT, ¿cierto? Porque ahora la vida es muy fácil, Confirmo. ¿ok? Entonces, entonces, oye, acá, vamos a añadir, espérate, vamos a añadir acá, vamos a ponerle acá, ay, qué pesado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? GPT, creo que era una rúbrica de esto.
Entonces yo puedo hacer una rúbrica de lo que yo quiera, de lo que yo estime conveniente, ¿ya? Y acá comunicación, intervención y todo, obviamente lo que necesite. Y puedo decir, por ejemplo, si puso que estaba con cianosis y esto, y sin esto, va a tener menos puntaje. Yo necesito que diga todo esto. O qué cosas de esto, porque es harto. ¿Qué cosas de esto para ti son indispensables para que tenga todo el punto? Del antecedente, tiene que decir que tiene vómito y diarrea 3 días. Porque si dice que tiene solo vómito y no diarrea, ya menos. Si no te dice nada, 0 puntos, ¿cierto? ¿Te das cuenta? El antecedente tiene que matricularse. Por lo menos que te diga que te está deshidratado, po. O sea, es parte del assessment. Y la recomendación, ¿qué cosas tú le vas a pedir que te recomiende? Que te administre oxígeno, que le ponga una vía, que esa vía le tome los exámenes y le ponga volumen. Yo me imagino que es lo mínimo, ¿cierto? Mientras yo llego. Y siempre el residente no está, siempre está ocupado, ¿cierto? Uno le puede decir, está en está con un accidente de tránsito múltiple, no puede ir, para que además forzarlo a que haga cosas. Oye, ¿sabes que no puedo ir en este momento? ¿Qué me sugieres? Eh, entonces, es súper importante que el SBAR esté dentro de lo que nosotros a diario y ocupar todas estas cosas maravillosas de inteligencia artificial eh, para ocupar todo lo que es razonamiento clínico, ¿ya? Por ejemplo, acá te dice, integra los parámetros, no los integra, no logra integrar los datos clínicos, no formula hipótesis. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el estudiante recibe su rúbrica y recibe su nota, saben que se equivocó y recuerden siempre que la revisión de los instrumentos también es una instancia de aprendizaje, porque el estudiante va a decir, ah, yo sé que me equivoqué, pues no dije que estaba deshidratado. Entonces ahí el feedback es súper importante. También tenéis que tomar el SBAR en el debriefing, en algún momento. Así que usted, el mejor amigo de un docente es su lápiz y una hojita, donde tiene que anotar todo lo que está pasando. Porque la memoria es súper frágil. Así que eso. Sí, total. Esto se puede llevar, obviamente, a, ¿cómo se llama? A campo clínico y ojalá lo hagan porque es súper necesario. Lo otro que te quería contar, Dani, ustedes que son de campo clínico, es que existe algo, ¿dónde está fase de simulación? Ya. Existe algo que se llama TOC, no sé si lo han escuchado hablar, ¿no? Como ¿el TOC? ¿Como patología ¿Mm? TOC o otra ¿Dijiste cosa? TOC? Sí, yo igual TOC, escuché TOC. Conozco como muchos TOC, TOC. TOC. ¿Trastorno obsesivo compulsivo? Ya, miren, les voy a mostrar algo muy simpático. Claro, TOC en inglés, TOC, eh, que es el debriefing clínico. Ya, Nosotros tenemos 45 minutos para hacer debriefing acá, 3 veces más. Imagínate 45 minutos en campo clínico, o sea, te matan, ¿cierto? Vamos a hablar 45 minutos de un caso, olvídalo. Entonces aparece lo que se dice TOC, que es debriefing clínico, cómo hacer un debriefing en pocos minutos, ¿ya? Para que ustedes puedan llevar lo que se hace acá en extenso, lo van a hacer en campo clínico acotado, ¿ya? Así que a ver, los voy a mostrar. Entonces se dan cuenta que el debriefing salió ahora del centro de simulación y ahora se fue al hospital. Hicimos al revés el cambio. Voy ¿a dónde estoy? Entonces, ¿se está compartiendo? ¿Sí? no, todavía no. Ya, espérenme. Voy al tiro a acá. Dejar de compartir y ahora voy a compartir, pero con sonido. Mm, Share sound. Ya, y sí. Listo. Ahora sí. Sí, está cargando. Ahí sí. Ya, chicos. ¿Se escucha? Sí, Cada día en los entornos clínicos se presentan oportunidades de aprendizaje. TOC es una estructura que guía una conversación de aprendizaje entre miembros del equipo después de un caso o sesión clínica.
A estas conversaciones les llamamos debriefing clínico. TOC es un diálogo corto, de no más de 10 minutos. Puede realizarse en cualquier momento, como por ejemplo durante un turno, al final de una guardia o después de un evento. Utilizamos TOC en ocasiones como situaciones complejas que concluyen con resultados positivos, nuevas experiencias y protocolos, incidentes, eventos adversos o cuando el equipo lo considere. TOC ayuda al equipo a conversar de forma estructurada hacia un objetivo común. Cualquier miembro del equipo familiarizado con la herramienta puede iniciar la conversación. Idealmente debe realizarse en un ambiente tranquilo en el área asistencial de forma constructiva y sin prejuicios. La conversación debe centrarse en mantener o mejorar la seguridad del paciente, respetuosamente, utilizando frases neutras, evitando comentarios negativos y destacando comportamientos positivos, valorando todas las aportaciones, identificando y alcanzando pequeños objetivos paso a paso. Utilizamos TOC para encontrar soluciones aplicables en el día a día. Estos pequeños cambios generan beneficios para el paciente, los equipos asistenciales y la institución. Ya. ¿Vieron? Mm. Que ustedes pueden usar TOC, que es un debriefing, ¿cierto? Clínico. Y hay muchos ejemplos de TOC en Internet. Así que los invito ahí a que los revisen, los vean. Hay varios, ¿ya? Y también, si ustedes se van a SBAR en videos. Chun, 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 chun. Este metodología SBAR de comunicación efectiva, este es el que yo les decía que es colombiano, que dura 9 minutos 32 segundos, bastante cortito, y ustedes lo pueden ver también, y ahí están todos los tips del SBAR, pero este es en contexto clínico, ¿ya? Lo que yo les mencionaba, el SBAR así al choque en simulación clínica. Así que, bien, aquí para que tengan entonces metodología SBAR de comunicación efectiva, les voy a mostrar el tiro el... Dejen ver. Vamos. ¿Se ve? Sí. Ya. La atención de la salud en nuestros días requiere la participación de cada vez más personas, unidades y centros. Un paciente puede potencialmente ser tratado por diferentes integrantes del equipo de salud en distintos entornos, incluyendo consulta externa, urgencias, hospitalización, atención quirúrgica, cuidados intensivos y rehabilitación. A menudo, estos mismos pacientes se moverán entre áreas de diagnóstico, tratamiento y atención en forma regular, y podrán encontrarse con 3 turnos de personal por día, lo cual supone un riesgo de seguridad para el paciente en cada intervalo. En el ámbito hospitalario, cada conversación tiene un impacto potencial. En cada transferencia del cuidado, el personal de salud como médicos, enfermeras y técnicos pueden olvidarse de transmitir información esencial, o bien esta puede ser malinterpretada por quien la recibe. Estas brechas en la comunicación pueden provocar un daño potencial para el paciente. Por eso, resulta necesario contar con una estrategia común para comunicar la información crucial. Desde el comienzo de la década del 2000 surge la iniciativa de crear grupos de respuesta rápida en las instituciones de salud, promovida por el Instituto para la Mejora de la Salud en su campaña Salvar 100.000 vidas. Los equipos de respuesta rápida tienen como objetivo el reconocimiento de signos y síntomas de inestabilidad fisiológica de un paciente, para ofrecer su oportuna atención, además de optimizar el sistema de atención y los recursos hospitalarios.
En el Hospital General de Medellín, la estrategia de equipos de respuesta rápida se encuentra incluida en el plan de atención de enfermería, como valoración de riesgo de un paciente, siendo necesario para ello de una efectiva comunicación entre el equipo de salud. Para la implementación de esta estrategia, el Hospital General de Medellín ha adoptado una metodología que fue utilizada y evaluada para la seguridad de la Marina en los Estados Unidos, y que dado sus buenos resultados fue adaptada para los servicios en salud, con el fin de asegurar que la transferencia de información sea completa y acertada sobre la condición clínica de un paciente, permitiendo una oportuna toma de decisiones. La metodología es llamada técnica SBAR. ¿En qué consiste esta técnica? SBAR es una técnica utilizada principalmente para estandarizar la transferencia de información en situaciones complejas, cuando se requiere de atención inmediata o acción. Permite clarificar cuál es la información que debe transmitirse entre los miembros del equipo y la manera más efectiva de hacerlo. También ayuda a desarrollar el trabajo en equipo y a fomentar una cultura de seguridad. Estructura de la técnica SBAR. La técnica brinda un formato estructurado con 4 secciones que asegura compartir información concisa y focalizada, reduciendo las repeticiones. Esta estrategia lleva al personal a transmitir la información con el nivel de detalle que se precisa para la situación. La primera sección se refiere a la situación y responde a la pregunta: ¿qué ocurre en este momento? Este primer paso busca transmitir lo que está pasando con el paciente. Identifíquese a usted mismo, su ocupación y el lugar desde el que está llamando o proviene. Identifique al paciente por su nombre, edad, servicio y habitación. Especifique la razón de su llamado o consulta. Describa brevemente el problema y qué es lo que le preocupa. Aló, Doctor, habla con la enfermera Lina Zapata del Octavo Norte. Contame. Doctor, le informo que se evaluó paciente María Gómez de 75 años de la habitación 826A. Se observa con deterioro de su cuadro clínico, en el momento tiene un Glasgow de 10/15, presentaba un Glasgow de 15/15, paciente desorientada con disminución de la fuerza en extremidades inferiores, no está realizando localización. Se tomaron signos vitales con una presión de 170-110, una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, saturando 90% sin soporte de oxígeno. Me está preocupando su deterioro. La segunda sección se refiere a los antecedentes y responde a la pregunta: ¿qué circunstancias llevaron a esta situación? En este paso se definen cuáles son las condiciones previas y el contexto. Para esto, quien está transmitiendo la información tiene que haber recogido información de la historia clínica del paciente como la siguiente. Motivo y fecha de ingreso. Datos significativos de la historia. Se nos informa sobre el diagnóstico principal de ingreso, procedimientos realizados, medicación actual, alergias, resultados de laboratorio o de imágenes relevantes y cualquier otra información clínica útil. La paciente ingresó el día de ayer en horas de la tarde con un diagnóstico de posoperatorio de drenaje de colección subdural. Durante su ingreso siempre permaneció en estables condiciones generales, está con drena aguante, como antecedente personal es hipertensa, no tiene ningún antecedente alérgico. Últimos resultados de laboratorio están sin alteración. En el momento está con manejo antihipertensivo, enalapril 20 miligramos cada 12 horas, su última dosis fue en la mañana. Al igual que la furosemida, 40 miligramos cada 24 horas y solución salina en infusión continua. La tercera sección se refiere a la evaluación y responde a la pregunta: ¿qué piensa que puede estar ocurriendo? En este paso, quien consulta debe establecer cuál es su evaluación de la situación. Esto lo obliga a pensar críticamente cuando informa a otros profesionales acerca de cómo considera el problema y cuál puede ser la causa subyacente de la condición actual del paciente. No solo se trata de describir los hallazgos de su examen. A partir del mismo y de la revisión de otros indicadores objetivos, como por ejemplo exámenes de laboratorio, se debe intentar arribar a alguna conclusión.
Creo que por su rápido deterioro puede estar cursando con un nuevo resangrado. También cabe la posibilidad de que quien consulta no tenga ninguna idea acerca de cuál puede ser la causa del cuadro. En esos casos nos pueden decir, no sé qué es lo que tiene, pero me preocupa. La última sección se refiere a la recomendación y responde a la pregunta, ¿qué cree que debemos hacer para corregir el problema? En este último paso, quien consulta debe intentar establecer qué es lo que se debería hacer, dada la situación, para corregir el problema. En otras palabras, qué es lo que espera que pase al finalizar la conversación con el médico, explicando qué es lo que usted necesita. Sea específico acerca del pedido y del margen de tiempo. Realice sugerencias y clarifique expectativas. Comunícate con el servicio de tomografía y que le hagan un ataque de cráneo urgente y por favor iniciale oxígeno a 2 litros por minuto por cánula nasal. ¿Listo? Sí, doctor, entonces me voy a comunicar con tomografía. ¿Requiere algún examen de laboratorio? Por el momento no, yo ya voy para allá. Este último paso es especialmente importante y no debe pasarse por alto. Cualquier orden o información recibida debe ser repetida por quien la recibe para garantizar la comprensión. ¿Cuándo utilizar esta técnica? Con pacientes internados o ambulatorios de las siguientes maneras. Comunicaciones urgentes ante situaciones críticas para los pacientes. Conversaciones enfermería-médico, ejemplo cuando se da información al médico durante las rondas. Interconsulta médico-médico. Conversaciones con profesionales de otras disciplinas, por ejemplo terapeutas físicos, terapistas respiratorios, nutricionistas, etc. Entregas o cambios de turno y en transferencias de pacientes. Súper. ¿Ven? Ahí tienen la técnica SVAR, cosa que ustedes ya han hecho, pero ahora tiene nombre y apellido. Es esto lo que tienen que hacer ahora ustedes en simulación clínica. ¿Ya? Así que denle una vuelta que... Pasa, pasa mucho que hay algunos aventurados que van, evalúan, y una de las cosas más complejas de la kinesiología es cómo los chicos plantean un diagnóstico kinésico, Mm, o llegar al resultado de lo que a evaluar, concretar todo. Y esto está bueno, porque eventualmente van, evalúan, encuentran cosas y le digo, ¿cuál es el problema principal de tu paciente? Neumonía. Y así como, no entendiste nada. ¿Cuál es el problema principal de tu paciente? Y detrás de todo eso, bueno, existen evaluaciones que le acabamos de mencionar, o sea, presión, contexto, historia, funcionalidad y un sinfín de cosas, y todo eso tratar de concretarlo en una frase. Y obviamente pasa mucho que no se repite esto o no se fomenta mucho en la escuela, al menos mucho tiempo atrás cuando yo estaba estudiando me mm, pasaba eso, que simplemente me llevaban como a buscar el problema, mencionar el diagnóstico, pero hubo alguien que dijo, pero simplemente estás haciendo un diagnóstico médico, estás repitiendo lo que el mm, médico encontró. ¿Hay algo clínico tuyo, kinesiológico, mm. que sea relevante y que puedas transmitirlo? Y esta estructura está buena como para fomentar algún trabajo. Súper. No, perfecto, porque tú tienes un diagnóstico kinésico, que es lo que tú crees que tiene el paciente. Sí, Y eso es lo efectivamente. importante. Es un diagnóstico kinésico, es algo que después permite plantear los objetivos de tratamiento en base al contexto del paciente. Y eso se puede llevar a largo, a corto y a mediano plazo. Y tiene mucha relación con el diagnóstico, si al final van muy de la mano, pero se contextualiza completo al paciente. O sea, por qué viene, ese es como el problema principal. Ahora, ¿qué contexto trae? ¿Es funcional, no es funcional? ¿Tiene algo que pueda recuperarse en el momento? ¿Lo puedo tratar? Y así sucesivamente. Es interesante también. No, está súper bueno, porque en el fondo, por ejemplo, si al médico indica, ya, diagnostica neumonía, le va a dejar indicado antibiótico, ya, estupendo. Pero tú, un diagnóstico kinésico, tú tienes técnicas kinésicas que son específicas para ese paciente. O sea que es otro enfoque, el mismo diagnóstico, el mismo paciente, pero son enfoques distintos. Efectivamente, pues, van en enfoques distintos. Pues, puede ser una neumonía, pero una neumonía que trae, no sé,
un adulto mayor de 80 años tiene una funcionalidad. Si está en cama acostado una semana, va a tener consecuencias en su funcionalidad. Si no lo Mm. intervengo o no trabajo con él en en posiciones mucho más altas, y ya te estoy armando el plan, ¿Mm? el hombre se desorienta, hay atrofia muscular. Entonces, mi plan no es solamente ir a tratar la neumonía, es ir a tratar de optimizar cuáles son las funciones Claro. orgánicas del usuario Mm. y tratarlas. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, en enfermería también nos pasa lo mismo, Ujú. ¿cierto? Sí. Así que súper bien. La idea, chicos, entonces, que ahora en sus talleres de alta fidelidad vean qué van a hacer de taller, ¿cierto? E intencionen que llamen a un médico, que busquen ayuda, o de frentón que la enfermera de piso hay que trasladar al paciente y que me entregame el paciente. O sea, hay que intencionarlo. Hay que intencionarlo y después nosotros en el debriefing vemos, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, hay gente que llama, no se presenta. Todos somos. Llama, no se presenta, parte una historia, te cuenta mil cosas atrás, el que recibe no entendió nada. Ya, todo eso hay que analizarlo en el debriefing, la importancia de esta estructura para que el receptor logre entender lo que le estás diciendo. Sí, es bien difícil a veces. Sí, porque a veces nos van el piloto automático y nos ponemos como muy al trabajo y no como el paso a paso que hay que hacer siempre, porque ese orden te permite a ti como entender la comunicación que se está queriendo hacer. Sí, súper. Marisol, yo te quería preguntar, ¿esta es la última clase? El día miércoles vamos a tener la última para hacer un gran repaso, Ah, súper, ya. ¿ya? Así que el miércoles a la misma hora vamos a tener un gran repaso y ahí me tienen que entregar la última guía y que obviamente ojalá la puedan aplicar, ¿ya? Pero ustedes han Ya. sido mis alumnos estrellas. Oye, yo entendí que era hasta hoy día y la mandé. No importa, no importa. Cualquier cosa, si me la mandaste, no importa. Pues cualquier cosa lo vemos. Así que Sí, tranqui, te la mandé ¿ya? al correo pensando que era el último plazo. Es que salía que era hasta hoy día es 8. Sí, 8. decía 8 Ah, ya. al menos en Entonces, mi ya, blog. Pero en sí, no sé, teoría hay un ¿es error. hasta el otro domingo o hasta Claro, qué fecha se entrega? hasta este domingo. Hasta este domingo, ¿cierto? Siempre todos los trabajos así hasta el Sí, domingo, como plazo máximo. sí, Sí, sí. Pero incluso Andrés, me si quieres, asusté. me lo manda si quieres de nuevo. No hay ningún problema después del miércoles si quieres hacerle revisiones o correcciones. O Y si sea, no, si lo tú dejas le quieres así. echar un vistazo y me das sugerencias, yo quizás te podría mandar. Ah, ya, ok, ya. Pero súper, bueno. Pero la idea es que todo lo que vivan acá, que simulación clínica también es súper transferible a la vida real. Eh, de hecho, es súper transferible, o sea, es igual. Son distintas cosas, son distintos escenarios. Mm. Pero Pero es como necesario estructura, como, sí, pero es necesario aplicarlo, porque yo hoy día quedé como, no sé qué hacer con los alumnos. Algo tengo que cambiar. Yo como docente, facilitadora, sí, porque el alumno se excusa que tiene clase, que no sé qué cosa, que esto, que lo otro, pero al final igual tienen que rendir en la práctica, pues, sí. Entonces ¿sí? yo le diría, entonces ese es el cambio que quiero hacer. Todas las cosas que, claro, lo he estado aplicando de a poquito, se me había olvidado preguntarte, pero aplicar todo lo de simulación, pues sí, es como, siento que es una evolución tremenda esta forma de enseñanza. Encuentro que es genial, te genera como la autoconciencia todo el rato. Sí, absolutamente. Así que eso pues chicos, nos vemos Ya, el próximo miércoles, cualquier cosita me avisan y estamos, ¿ya? Listo. ya, Marisol, gracias. Marisol, Cuídense gracias por el tiempo. mucho. Nos vemos. Disculpa el retraso. Que Y estés la Dani que te cuente bien. la anécdota. Ya está bien, le voy a Chao, decir que me gracias. diga. Chao. Bueno, chao.